colocar, dónde debemos desechar esos residuos que generamos en un hospital. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que existe riesgo para los trabajadores de la salud y para quienes manipulan este tipo de residuos o este tipo de desechos, tanto dentro del hospital o dentro del establecimiento de salud, como también en el exterior, ¿no? Como también, por ejemplo, al personal que va a eliminar fuera del hospital estos residuos. Entonces, se corre un riesgo grande, ¿no es cierto? Porque son desechos biocontaminados. Entonces, ustedes saben, las agujas, ¿no? Si no se desecha bien, si no se hace un buen manejo de estos residuos, no nos vamos a, yo no me puedo contaminar, pero se puede contaminar las demás personas. ¿Quiénes? Que son los que recogen, por ejemplo, el material, los que recogen la basura dentro del hospital y también los que lo llevan fuera del hospital, ¿no es cierto? Entonces, es un riesgo tanto para los trabajadores de la institución como también para los que manipulan o para los que son los que trasladan estos residuos fuera del hospital. ¿Ya? Entonces, y así es así que también estos desechos hospitalarios también tienen una repercusión, digamos así, en el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque ustedes han visto, por ejemplo, a veces, por ejemplo, que las gasas, que las jeringas, ¿no? A veces son desechados al medio ambiente, ¿no? Al campo abierto, por ejemplo. Y eso es una contaminación para el medio ambiente, para el factor ambiental. Entonces, es un riesgo para las personas y también para en sí nuestro medio ambiente que nosotros estamos donde vivimos, donde habitamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué son los residuos hospitalarios, ¿no? O qué son los desechos hospitalarios. Que los residuos es lo que sobra, ¿no? Es lo que ya no se usa, es lo que ya no nos sirve. Esos son los residuos, ¿no? Se considera a los residuos sólidos como todos los desechos, ¿no? Que provienen de las actividades asistenciales, ya sea en las clínicas, en los hospitales, en los consultorios, en los policlínicos, en los tópicos, en todos los establecimientos que tengan que ver con salud, ¿no? Entonces, esos son los desechos, ¿no? Es lo que ya no usamos, lo que ya no nos sirve, esos son los residuos hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, no tan solo de un hospital, ¿no? Sino quiere decir de cualquier institución que sea de salud, por ejemplo. También podemos decir que los desechos, los residuos sólidos, los residuos hospitalarios son sustancias, son materiales o subproductos que pueden estar en estado sólido, pueden estar en estado líquido o gaseoso, que son generados, que van a resultar, mejor dicho, en la prestación de servicios de salud, ¿no? Como les decía, provienen de la atención de salud a un paciente. Por ejemplo, puede ser si yo voy a colocar una inyección a un paciente, ¿cuál sería mi desecho? El desecho va a ser la jeringa con la aguja, ¿no es cierto? Va a ser, por ejemplo, la torunda de algodón, ¿no? Si yo voy a curar una herida de un paciente, ¿cuál va a ser mi residuo? ¿Cuál va a ser mi desecho? Tendrá que ser las gasas, ¿no? Con la que yo voy a curar la herida. Tiene que ser, por ejemplo, de repente una venda manchada de sangre, los espadadrapos, los guantes, ¿no? Que usamos. Entonces, esos son los desechos hospitalarios, ¿no? Son todos los desechos que vamos a generar en la atención asistencial a un paciente, ¿no? A un paciente, ya sea en un hospital, en una clínica, o en un tópico, o en un consultorio, en un policlínico, en cualquier tipo de establecimiento que tenga que ver con salud. Y estos residuos hospitalarios pueden estar en estado sólido, pueden estar en estado líquido y en estado gaseoso también. ¿Ya?
estos residuos hospitalarios se clasifican según un código de colores, ¿no? Se van a depositar, digamos así, o se van a desechar en un contenedor según los colores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan como nosotros hemos visto cuando hemos estudiado el tema de bioseguridad al principio del curso? Hemos visto también las medidas de eliminación, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hemos visto los colores de las bolsas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en este código de colores, en el color rojo, vamos a colocar los desechos biosanitarios, los cortopunzantes, los anatomopatológicos y los químicos. Ese se va a ir en el color rojo. En el color verde vamos a colocar lo que son los residuos biodegradables, y los ordinarios y los inertes. Y en el color gris vamos a colocar los reciclables, que son como los plásticos, los vidrios, los cartón, el papel, la chatarra, ¿no? Entonces, esos son los tres códigos, los tres colores que vamos a, que según se clasifican los desechos hospitalarios. Los residuos hospitalarios o desechos hospitalarios se clasifican en residuos no peligrosos y en residuos peligrosos. En los residuos no peligrosos tenemos los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios y comunes. Esos son los residuos no peligrosos, o sea que no nos van a hacer daño al ser humano, ¿no es cierto? En cambio, en los residuos peligrosos vamos a tener los residuos peligrosos de riesgo biológico, que ahí vamos a encontrar los que son los biosanitarios, vamos a encontrar los anatomopatológicos, también puede ser animales, cortopunzantes. En los residuos peligrosos químicos vamos a encontrar fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, ¿no? Contenedores presurizados, aceites usados. Y también vamos a tener los residuos peligrosos radiactivos, ¿no? Que provienen lo que son las radiografías que se toman. Entonces, ¿cómo se clasifican los residuos hospitalarios? Clasifican en dos, ¿no? Residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. En los residuos no peligrosos tenemos los biodegradables, los reciclables, los inertes, los comunes, ordinarios. Y en los residuos peligrosos vamos a tener los de riesgo biológico, los químicos y los radiactivos. ¿Ya? Vamos a empezar por los residuos no peligrosos, ¿no? O sea, los que no nos van a, no provocan, digamos, un daño, ¿no? A la persona. En cuanto a los no peligrosos, hemos dicho que tenemos los biodegradables, que son ordinarios o comunes. Estos desechos comunes son aquellos que van a ser generados en las oficinas, ¿no? Por ejemplo, el papel, ¿no? Los cartones, a veces de repente, ¿no? Algunos informes que se van a desechar. Los servicios auxiliares y los generales. Estos son similares, dice, a los desechos de producción doméstica, ¿no? E implican las mismas prácticas de higiene. Por ejemplo, si nosotros en la casa, nuestros residuos van a ser domésticos de la casa, ¿no? De comida, y no va a ser, digamos, nada peligroso. Se pueden tomar peligrosos si es que se mezcla con desechos contaminados, ¿no? Si yo un desecho común lo voy a mezclar con un peligroso, entonces ahí sí se va a convertir en un desecho contaminado. A ver, por favor, apaguen sus audífonos.
Rosa, Sara, apaguen por favor. Sara, apaga tu micrófono. Bueno. Los desechos comunes puede ser la comida, ¿no? Todo lo que venga de la cocina y de lo que comemos nosotros. Esos son los desechos comunes. Papelería viene a ser todo lo que es de las oficinas administrativas, ¿no? Por ejemplo, de los bancos, los papeles, los informes, todo eso se elimina, todo lo que es papel, ¿no? Embalajes de papel, cartón. Puede ser también envases, por ejemplo, contenedores de vidrio o plásticos para fármacos que no sean peligrosos y alimentos también, ¿no? Materiales metálicos o de madera, yesos u otros materiales que ya hayan sido contaminados. Después tenemos, esos son los desechos comunes, ¿no es cierto? Los biodegradables son aquellos restos naturales o químicos que se descomponen fácilmente en el ambiente, ¿no? Biodegradables, o sea, que se van a descomponer en el ambiente, ¿no? Digamos, naturalmente solo se va a descomponer, se va a biodegradar, ¿no? Por ejemplo, como los vegetales, los residuos alimenticios que no estén infectados, el papel higiénico, jabones y detergentes biodegradables, la madera, ¿no? Y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. Entonces, esos son los biodegradables, ¿no? Siempre que nosotros, hoy en día, ustedes habrán visto, por ejemplo, entre las propagandas, ¿no? Cuando van a comprar al mercado, de repente, ¿no? O van a la tienda, por ejemplo, siempre ustedes van a leer en el paquete, en la empaquetadura de lo que compran, siempre a veces dice, por ejemplo, ecológico, ¿no? O dice biodegradable, ¿no? Entonces, ahora ustedes saben que estamos cuidando bastante nuestro medio ambiente, ¿no? Nuestra atmósfera. Entonces, siempre en los artefactos, hoy en día todos los enseres, todos los víveres, todo lo que nosotros consumimos, todo tiene que ser sano, ¿no es cierto? Entonces, siempre nos especifican ahí, por ejemplo, si es biodegradable, si es ecológico, si es orgánico. Entonces, todo lo que nosotros consumimos tiene que ser en este tipo de, que no vayan a producir residuos peligrosos, ¿no? Al contrario, tiene que ser los residuos que se vayan a descomponer, pero que no produzcan ningún, digamos, algo malo para la población, para la sociedad, ¿ya? En los residuos inertes, ¿no? Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima, ¿no? Estos no se van a descomponer al igual que los biodegradables, por ejemplo. Los inertes no se van a descomponer, no se van a convertir en materia prima y su degradación natural requiere mucho tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Por ejemplo, tenemos el icopor, que es como el tecnopor, ¿ya? Ese tipo de material es como el tecnopor. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Rosa. Entonces, decíamos que los residuos inertes son como el icopor, que es el tecnopor, el papel carbón, algunos plásticos, ¿no? Y los residuos ordinarios o comunes, que ya le hemos explicado al comienzo, que es la basura común, ¿ya? Entonces, hemos visto los residuos no peligrosos, son los desechos comunes, los desechos biodegradables, los desechos inertes. ¿No? Acá está, por ejemplo, en la figura están viendo el icopor, pero es el tecnopor, se dan cuenta, ¿no? Pareciera tan fácil, ¿cómo les digo?
¿no? Que no provoca daño, pero sin embargo este material demora, dice, mucho tiempo para que se biodegrade, o sea, para que se descomponga, ¿no? Entonces, muchos años tiene que pasar para que se descomponga. Los reciclables son aquellos que no se van a descomponer, ¿no? Como los biodegradables. Estos residuos no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como a veces papeles, ustedes han visto que a veces hay esas personas que le dicen los chatarreros, que pasan por las calles comprando papel de los cuadernos, papel, los periódicos, las revistas, ¿no? Las botellas, ¿no? Entonces, esos son recicladores, ¿no es cierto? Entonces, esos no se va a descomponer, pero sí los van a volver a, los someten a un proceso y al final los van a, pueden ser, los vuelven a utilizar, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, los reciclables, ¿no? Que son las botellas, los papeles, ¿no? Por ejemplo, de los cuadernos, los libros que nosotros tenemos del colegio, de repente, de años pasados, entonces eso se puede reciclar, ¿no? Las botellas de vidrio, de papel higiénico, entonces eso se puede reciclar también. Entonces hemos acabado con eh, con los residuos no peligrosos, ¿no es cierto? Entonces está claro, ¿no es cierto? Los residuos no peligrosos son los residuos comunes, son los residuos biodegradables, que son los que se descomponen, los residuos inertes, que no se van a descomponer, ¿no? Esos en materia prima, y va a pasar muchos años para que se descomponga, y los residuos reciclables, que son los que tampoco se van a descomponer, pero mediante un proceso se va a volver a utilizarlos, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver lo que son los residuos peligrosos. Entonces, estos sí van a ser, pueden provocar alguna alteración en la salud de las personas, ¿no? Pueden provocar alguna enfermedad, de repente algún contagio al ser humano, ¿no? Los residuos peligrosos son los que pueden afectar de una u otra forma a la salud humana, a los animales o al medio ambiente, ¿no? Como les dije, ustedes habrán escuchado, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que no contaminar, ¿no? Todo tiene que ser ecológico. Estamos digamos, en una etapa, en un tiempo donde tenemos que cuidar nuestro planeta, ¿no? Porque el planeta es nosotros mismos, donde nosotros vivimos. Si nosotros no cuidamos, pues nosotros mismos nos vamos a enfermar, vamos a provocar muchas enfermedades y no va a ser, digamos, ahorita, ¿no? De repente más adelante, cuando de repente mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, entonces son los que van a afectarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar en eso, por eso que no tenemos que botar la basura, tenemos que saber dónde eliminar nuestros residuos, ¿no? Dónde botar mi papel, dónde botar la bolsa, dónde botar la botella, todas esas cosas, ¿no? En cuanto a los residuos peligrosos, se dividen en tres. Los bioinfecciosos, los químicos y los radiactivos. En cuanto a los residuos infecciosos o de riesgo biológico, tenemos los biosanitarios, que son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la atención o procedimientos que se da a algún paciente, ¿no? Que está en contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o de un animal, ¿no? Por ejemplo, una curación. Por ejemplo, una curación, por ejemplo, con una colocación de un inyectable, una colocación de una venoclisis, ¿no? Un suero endovenoso, o de repente
algún procedimiento, un enema, por ejemplo, puede ser una endoscopía. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, son todo lo que son los elementos que tengan que ver durante la atención asistencial a un paciente, ¿no es cierto? Que tenga que ver, que esté en contacto con materia orgánica, o sea, sangre, por ejemplo, puede ser algún líquido corporal, ¿no? O pus, de repente, de un paciente o de un animal. Esos son los residuos biosanitarios, ¿ya? Los cortopunzantes son aquellos que por sus características eh, son punzantes, ¿no? O cortan, ¿no? Pueden ser las agujas, son los punzantes, porque tienen punta, punza, y los cortantes, pues son las hojas de bisturí, ¿no? Porque cortan, ¿ya? Pueden dar origen a un accidente, ¿no? Digamos, si nosotros no desechamos como debe ser estos objetos, estas agujas o estos bisturís, no desechamos donde debe ir, entonces podemos provocar un accidente a la persona, al personal de limpieza, que son los que trabajan, ¿no? En esta área y son los que manipulan estas bolsas o estos contenedores. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá está, en los residuos infecciosos o de riesgo biológico, por ejemplo, tenemos los cortopunzantes, que acá están el bisturí. ¿Están teniendo, chicos, algún problema con el internet? No. No, me todo bien por mi parte. Ay, ay, ay. Sí, estoy bien. Es que creo que algunos compañeros tienen problemas, creo, con el internet. Avísenme si es que tenemos algo, ¿ya? Entonces, como les decía, en los residuos Miss, peligrosos, dime, dime. eh, sí, yo le escucho muy entrecortado, pero supongo que es por mi señal. Es que yo no me encuentro en Pedregal en esos días y Ujú. estoy en una zona donde Movistar no agarra y le escucho medio Ah, entrecortado. es que también, ¿sabes qué? Debe ser eso porque también Movistar se ha vuelto la señal bien mala. Movistar tiene problemas bastante, ¿no? Sí tienen muchos problemas. Sí, me Ya. dice, está cada rato que también me bota el Zoom. Me satura mucho también. ¿Qué? Pero las demás estamos bien, Creo ¿no? que se debe porque estas líneas Sí, y Miss, Ya. estamos bien. Ya, sigamos entonces, chicos. ¿Ya? Entonces, como les decía, en cuanto a los residuos infecciosos peligrosos, tenemos Yo los residuos, también tengo problemas, Miss. infecciosos o de riesgo biológico, los cortopunzantes, ¿no? Entonces, le hemos dicho, por ejemplo, los bisturís, las agujas, las lancetas, por ejemplo, para los pacientes diabéticos que se hacen sus controles, también, ¿no? Entonces, todos estos y las agujas que usamos para colocar las inyecciones intramuscular, endovenosas, subcutáneas, también son objetos cortopunzantes, ¿ya? Entonces, estos residuos infecciosos también son dentro de estos residuos, por ejemplo, de las gasas o los algodones, ahí pueden contener los microorganismos patógenos que pueden ser, que nos pueden producir alguna enfermedad, ¿no es cierto?, a un huésped susceptible. Por ejemplo, si hay un paciente que está con bajas defensas, de repente se puede contaminar, ¿no?, con estos microorganismos. En cuanto a los residuos infecciosos o de riesgo biológico, por ejemplo, los anatomopatológicos, estos residuos son los que provienen de los restos humanos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay, por ejemplo, amputación de algún miembro, ¿no? Algún dedo, de repente la placenta
de las mamás que dan a luz. Entonces, también a veces, por ejemplo, puede ser la muestra de las orinas, ¿ya? Para análisis, las muestras de sangre también para análisis, las biopsias. Ustedes saben que la biopsia es un examen que se realiza, por ejemplo, que se saca una pequeña parte muy chiquitita de algún tumor para llevarlo al laboratorio para analizarlo. Entonces, eso también es un residuo anatomopatológico de riesgo biológico, ¿no? Tejidos orgánicos amputados, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, o de repente hay un accidente, se tiene que amputar un pie o una mano, también son residuos anatomopatológicos. Partes y fluidos corporales, ¿no? Como les decía, de repente vómito, algún vómito, puede ser la diuresis, las deposiciones, la pus, de repente de las heridas. También puede ser en las necropsias, ¿no? Un paciente fallecido, de repente también es un resto anatomopatológico. Después las cirugías, por ejemplo, pacientes que son operados de apéndice, ¿no? Operados de apéndice y le sacan el apéndice. Eso es un residuo anatomopatológico. Por ejemplo, también hay a veces operaciones de intestino, que te cortan un pedazo de intestino, también es un residuo anatomopatológico, ¿no? Entonces, son muchos los residuos. Todo eso, como ustedes están viendo, son los que tienen que ver, son residuos anatomopatológicos que pueden provocar alguna infección a los pacientes. Y en caso de los animales, también son aquellos, por ejemplo, los animales que provienen de los experimentos, ¿no? Ustedes saben que en los laboratorios grandes, ¿no? Donde se fabrican los medicamentos, por ejemplo, hacen pruebas primero con animales, ¿no? Por ejemplo, con esos ratoncitos blancos, por ejemplo, con conejos, con ratoncitos blancos, primero experimentan con ellos y después con los humanos. Entonces, por ejemplo, en este caso, también, estos animales también pues, se consideran residuos peligrosos, ¿no? Por ejemplo, a veces en estos animalitos les inoculan los microorganismos para ver cómo reacciona, ¿no? Hacen la prueba con ellos prácticamente, ¿ya? Acá estamos viendo, por ejemplo, algunas fotos de los restos anatomopatológicos, ¿no? Como les decía, las placentas, por ejemplo, ¿no? Las apéndices, de repente vesículas, intestinos, ¿no? En cuanto a los biosanitarios, que ya pasó más adelante, pues estamos viendo también, ¿no? Lo que era, por ejemplo, las gasas, ¿no? Los pañales, el papel higiénico, todos los que tienen que ver, los elementos que tenían que ver con la atención asistencial en algún procedimiento al paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Alguna pregunta? Miss, También, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que son los residuos peligrosos químicos, ¿ya? Entonces, ya hemos visto los residuos peligrosos biológicos, ¿no? O de riesgo infeccioso. Ahora vamos a ver los residuos peligrosos químicos, ¿ya? Son estos residuos químicos constituyen, por ejemplo, un riesgo para la vida por sus características propias, ¿no? Tanto como la corrosividad, la reactividad, son inflamables, pueden producir una explosión, ¿no? Toxicidad, por ejemplo, pueden producir una intoxicación a la persona y, como les decía, y una explosión también, ¿no? Los desechos químicos son generados principalmente en los laboratorios, ¿ya? Y también incluyen a los fármacos que están vencidos, ¿no? Por lo tanto, una vez que un fármaco esté vencido, de todas maneras representa un peligro para la persona que lo pueda ingerir.
dentro de los residuos químicos tenemos los desechos radioactivos, ¿ya? Estos desechos radioactivos incluyen cualquier tipo de residuo con propiedades radiactivas o contaminación de radionucleidos, ¿ya? Por ejemplo, estos residuos radioactivos se generan en los laboratorios donde hacen las investigaciones químicas, como les digo, son grandes empresas, grandes laboratorios, ¿no? Y ahí hacen investigación, ¿no? Es, digamos, donde investigan los medicamentos, cómo se pueden curar las enfermedades, donde están buscando las vacunas, ¿no? Para curar las enfermedades. Entonces, estos desechos se pueden, ahí es donde se encuentra, ya que son laboratorios que tienen una investigación química y biológica. Y también en los servicios de radiología. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, una radiografía de tórax o de un hueso, de repente, entonces ahí también se encuentran esos desechos radiactivos, ¿no? Pueden ser, dice, sólidos o líquidos, inclusive incluyen materiales o sustancias contaminadas utilizadas en los procedimientos clínicos o de laboratorio. Pueden incluir, por ejemplo, las jeringas, los frascos, ¿no? Porque estas sustancias radiactivas vienen en unos frascos como unas botellas grandes, digamos de 5 litros o de 1 litro, son sustancias, ¿no? Son unos líquidos, digamos, que van a ayudar a fijar lo que son las radiografías. Entonces, todo esto, todo lo que tenga que ver con estos desechos radiactivos se convierte en desecho químico, ¿no? En cuanto a los residuos peligrosos, tenemos también dentro de los residuos químicos, por ejemplo, los fármacos, ¿ya? Los fármacos que son vencidos o que son deteriorados, que tampoco los vamos a usar, ¿no? Cuando veamos un fármaco que esté con la fecha de vencimiento, eso no se usa, se bota, ¿no? Y cuando vemos un medicamento que esté, digamos, rota la caja, que no esté bien tapado, ¿no? O de repente se haya derramado un poco de líquido, tampoco debemos usarlo, ¿no? Eso debemos desecharlo, ¿ya? Así como también hay muchas fraudes, ¿no? Ustedes han visto que hay, por ejemplo, en los medicamentos, hay muchas, ¿cómo se dice? Que fabrican medicamentos falsos, ¿no? Son falsos, no son, tienen que tener una buena, digamos, una marca realmente que los patente y que los garantice, ¿no? Porque ustedes han visto que hay medicamentos que fácilmente les echan otras cosas y no son realmente los originales, ¿no? Entonces a veces los alteran, a veces les cambian de empaquetadura o a veces les borran la fecha de vencimiento. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? A veces, y estos medicamentos a veces son más económicos, ¿no? Los venden a un precio más económico. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces por querer ahorrar unos cuantos soles más, de repente ponemos en riesgo la vida de nosotros o de nuestro familiar, digamos, que le vamos a dar ese medicamento, ¿no? Entonces, hay que ver que sea un medicamento, pues, con garantía, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo los residuos químicos, ¿no? Pueden ser los frascos que contenga el medicamento, la jeringa que contenga también los medicamentos, ya sea vencidos o medicamentos que se han deteriorado, por ejemplo, los envases, ¿no? Las cajas, los envases de estos medicamentos también se consideran residuos químicos. Tanto el líquido, tanto el medicamento que está dentro, como también los envases que lo tienen, también todo eso se considera residuo químico, ¿ya?
En cuanto a los residuos peligrosos, dentro de los residuos químicos tenemos los citotóxicos, ¿no? Hemos visto que tenemos los radioactivos, ¿no es cierto? Hemos visto que tenemos los fármacos y tenemos los citotóxicos ahora, ¿no? Son los excedentes de los fármacos. Los citotóxicos son los excedentes, o sea, son los residuos que quedan, digamos, ¿no? Que quedan de un medicamento, de un fármaco, ¿no? Son los que provienen de los tratamientos oncológicos. El paciente con tratamiento oncológico son los pacientes de cáncer, ¿ya? El paciente de cáncer recibe sus quimioterapias, ¿no? Y son medicamentos altamente fuertes, ¿no? No se utilizan para otro tipo de enfermedades, tan solo se utilizan para las quimioterapias del cáncer, ¿no? Entonces, estos fármacos tan solo se utilizan para el tratamiento oncológico, ¿ya? Entonces, esos medicamentos no se pueden utilizar en otro tipo de personas, en otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, tiene que desecharse, ¿ya? Las jeringas, los guantes, los frascos, las batas, las bolsas de papel, todo se tiene que desechar. ¿No? Entonces, son medicamentos, como le digo, los residuos citotóxicos, son medicamentos especialmente que se utilizan para el cáncer, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, si no se utiliza todo, yo no lo puedo guardar para utilizar para otra persona, ¿no? Ni tampoco para otro tipo de enfermedad, no. Todo esto se desecha. En cuanto a los residuos peligrosos, los residuos químicos, en los metales pesados. Son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como el plomo, el cromo, el cadmio, el antimonio, el bario y el mercurio. Este de acá, este último mercurio, es lo que nosotros usamos cuando tomamos la temperatura en el termómetro, ¿ya? En el termómetro que vamos a colocar en la axila, o en el termómetro que que se coloca, digamos, en un recién nacido, vamos a colocar un termómetro rectal. Ustedes saben que ese termómetro es de mercurio. Dentro de ese termómetro finito hay una varita, una varita pequeñísima de mercurio. Ese es un metal, ¿ya? Es un metal pesado, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, cuando tomamos la presión con el manómetro de mercurio, bueno, que ya casi no se usan, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los termómetros ya los tenemos digitales. Ustedes han visto con esto del coronavirus, ya no usan los termómetros de mercurio, ¿no? Salvo, por ejemplo, si queremos tomar una temperatura rectal, pues tenemos que usar un termómetro de mercurio, ¿no? Si a la axila, ustedes han visto que colocábamos en la axila, esperamos 5 minutos y vamos a ver cómo el mercurio va subiendo según el grado de temperatura que tengamos en nuestro cuerpo, ¿no? Igual también, cuando tomamos la presión, por ejemplo, ya los tensiómetros de hoy en día son digitales, ¿no? Que simplemente colocamos el brazalete, apretamos un botón y solito se va a subir y en la pantalla nosotros vamos a ver cuánto es lo que marca la presión. Pero antes usábamos un tensiómetro del mercurio también, ¿no? Que había, el mercurio es un metal pesado que por la presión de la presión arterial subía, ¿no? Y poco a poco después empezaba a descender. Entonces, este tipo de instrumentos que hacían uso del mercurio, que es un metal pesado, entonces, por ejemplo, si esto se rompe, si este termómetro se rompía, el mercurio se salía, ¿no? Se caía en el suelo. Y son como unas pequeñas bolitas, pero color plomizas, que no se desaparecen fácilmente, ¿no? No se descomponen, ¿ya?
porque es un metal pesado. Acá, por ejemplo, tenemos, en cuanto a los metales pesados, tenemos el termómetro. Esta es la puntita de acá. El termómetro son el mercurio, ¿no? Si este termómetro se rompe, este mercurio sale al exterior, ¿no? Y eso nos puede hacer daño a nosotros, ¿no? Entonces también a los aceites, por ejemplo, también el aceite también es un residuo químico que se utiliza, por ejemplo, para las maquinarias, ¿no? Después tenemos, en cuanto también a los residuos peligrosos, dentro de los residuos químicos, vamos a tener, por ejemplo, los contenedores presurizados. ¿Qué son los contenedores presurizados? Son, por ejemplo, digamos, los que pueden provocar, por ejemplo, gases, los que pueden provocar algún humo, alguna explosión, ¿no? Alguna inflamación, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, como tenemos los gases anestésicos, por ejemplo, en sala de operaciones se utiliza una máquina de anestesia, ¿no? Que contiene justamente los gases anestésicos para que cuando un paciente va a ser operado, te dan la anestesia, ¿no es cierto? Entonces, para que te introducen un gas, ¿no? Para que te quedes dormido. Entonces, esa es una máquina de anestesia, ¿ya? Hay medicamentos que también pueden ser en gases, por ejemplo, como los inhaladores, ¿no? Que son en aerosol. El óxido de etileno y otros muchos más. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo los contenedores presurizados, que son como tipo, por ejemplo, los aerosoles, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto las lacas, ¿no? Los perfumes a veces, o ese, por ejemplo, el Baygon, el Sapolio, Sapolio, ¿no? Que están comprimidos, el aire está comprimido dentro de ese depósito, ¿no? Que eso, por ejemplo, ese es un residuo peligroso, ¿ya? También tenemos los residuos químicos reactivos, por ejemplo, que por sí solos y en condiciones normales, y al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, pueden provocar los gases, los vapores, humos tóxicos, explosión o reacciones térmicas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Tampoco, por ejemplo, que a veces nosotros no podemos mezclar la lejía, el ácido muriático, ¿no? Los ácidos. Entonces no se puede mezclar porque puede provocar una generación de gases, ¿no? De humos, por ejemplo, y si nosotros lo vamos a inhalar, nos puede provocar algún daño en nuestra mucosa olfatoria, ¿ya? Este ya está. Bueno, en cuanto a los residuos químicos, que ya vimos también, como les decía, en el servicio de rayos X de todos los hospitales que ustedes puedan ver, las radiografías, ¿no? Se trabaja mediante unos reactivos. Estos reactivos son unos líquidos, ¿no? Unas sustancias líquidas que vienen dentro de estos depósitos, ¿no? Pueden ser unos pomos, unos frascos. Estos reactivos vienen dentro de esto. Entonces, para que las radiografías se tomen bien, hay que usar estos reactivos, ¿no? Entonces, todos estos reactivos también son peligrosos, ¿no? Son residuos químicos y también son peligrosos. Entonces, hasta ahí hemos acabado lo que son residuos no peligrosos, los que hemos visto primero, los que son los desechos comunes, los desechos biodegradables, los desechos reciclables y los inertes, ¿no es cierto? Dentro de los residuos peligrosos tenemos los
desechos infecciosos o de riesgo biológico, tenemos los anatomopatológicos, los cortopunzantes, ¿no es cierto? Tenemos los biosanitarios también. Y dentro de los químicos tenemos lo que son los reactivos, tenemos los que son los fármacos, tenemos también lo que son metales pesados, los citotóxicos, ¿no? Entonces, y ahora los desechos especiales. Estos desechos especiales no encajan ni en uno ni en el otro, ¿ya? No encajan en la clasificación de peligrosos y no peligrosos, ¿no? Son todos, dice que son los que están, no están excluidos en las categorías anteriores, no se incluyen allá, pero tienen una característica particular, ¿no? Que necesitan un manejo diferente que se debe definir para cada caso. Por ejemplo, ¿no? Son, dice, desechos de gran tamaño y difícil manejo. Por ejemplo, como, por ejemplo, de construcción civil. Por ejemplo, cuando uno construye una casa, los desmontes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo construyo una casa y hago caer las paredes de cemento, de ladrillo, se provoca unos residuos, ¿no es cierto? Se provoca un desmonte, se provoca todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, que eso también tiene que ser eliminado. Eso no puede entrar como peligroso y no peligroso. Entonces, por eso se considera como un residuo especial, ¿no? Por ejemplo, como las maquinarias obsoletas. Por ejemplo, si es una maquinaria, un tractor o una retroexcavadora que ya no sirva, entonces esa tampoco no se va a ubicar dentro del peligroso o no peligroso. Es un desecho especial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Alguna pregunta, chicos? Último desecho especial. A los últimos son desechos especiales. Los desechos especiales, como les decía, no encajan en peligrosos y tampoco en no peligrosos. Están fuera de esa clasificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son considerados ahí las maquinarias obsoletas, las maquinarias que ya no sirven, que ya no se utilizan, ¿no? Entonces, después también, por ejemplo, cuando uno va por los desmontes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo en mi casa, hago caer una pared, por ejemplo, tengo ahí amontonado, por ejemplo, el ladrillo, ¿no? El desmonte, eso también es un desecho especial, ¿no? Porque no encaja ni en peligroso ni en no peligroso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces con el manejo de los desechos sólidos, ¿no? ¿Cómo se debe tratar? ¿Cómo es los pasos que siguen estos desechos sólidos hospitalarios? Dice que toda esta gestión, todo este procedimiento de los desechos sólidos de un hospital, ¿no? O sanitarios también, se define, es un conjunto de actividades que se desarrollan desde que se generan los desechos, o sea, desde que se produce el desecho, digamos, ¿no es cierto?, hasta su tratamiento y disposición final. Todo eso es el procedimiento. Por ejemplo, desde que yo coloco una inyección, ¿no es cierto?, entonces yo genero un desecho. Yo voy a colocar una inyección intramuscular y ya voy a generar un desecho. ¿Cuál sería mi desecho? Sería mi jeringa, sería mi aguja, sería mi algodón, ¿no es cierto? ¿Qué más? La ampolla del medicamento que le puse al paciente. Entonces, yo ya tengo ese desecho. Entonces, yo ya voy a generar ese desecho, ¿no es cierto? Ahí empieza todo, ¿no? Desde que yo empiezo a generar ese desecho hasta dónde lo voy a colocar y dónde se va a ser transportado al final. Ese es el manejo
de la disposición final de los desechos. Entonces, todo es un conjunto completo, ¿no? Es, como ustedes están viendo, es una tarea de todos. No tan solo corresponde al personal de limpieza, nada más. A ellos nomás corresponde la recolección de desechos, la disposición de desechos, no. Eso corresponde a todo el personal de salud, porque empieza desde que se genere el desecho. ¿Y quién va a generar el desecho? Por ejemplo, yo colocando una inyección voy a generar el desecho. El médico va a curar una herida, también ya va a generar un desecho. ¿Cuál sería el desecho en una curación de herida? ¿Qué va a generar? Va a generar una gasa, va a generar guantes, va a generar de repente las pinzas que use para curar, un esparadrapo. Entonces ya va a generar también un desecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí que se genere ese desecho, va a ser todo su tratamiento y su disposición final. Todo este procedimiento, toda esta gestión se va a dividir en dos etapas, en el manejo interno y en el manejo externo, ¿no? Entonces, interno quiere decir el manejo que va a ser dentro de la institución de salud, dentro de un hospital, de un policlínico, de una clínica. Ese es el manejo interno. Y el manejo externo es el que va a salir hacia afuera de la institución. ¿Ya? Entonces, el manejo interno de los desechos sólidos, como les decía, es el conjunto de operaciones que se realizan al interior de la instalación de salud, ¿no? Dentro de la institución de salud, en el interior. Y en la que nosotros vamos a participar directamente o indirectamente a fin de garantizar un manejo seguro, ¿no es cierto? Porque dentro del hospital, ¿quiénes vamos a trabajar? Vamos a trabajar la enfermera, el médico, el técnico. Entonces nosotros somos los que vamos a participar en este manejo de residuos hospitalarios, ¿ya? Y este manejo interno de desechos sólidos comprende 5 fases. La segregación, el etiquetado, la acumulación, la recolección y transporte interno y el almacenamiento temporal. Son 5 fases. Dentro del manejo interno tenemos 5 fases, ¿ya? ¿A qué se refiere la segregación? La segregación es el paso inicial, ¿no? Es el primer paso y es el más importante del flujo de estas operaciones, porque requiere la participación activa y consciente de toda la comunidad hospitalaria, o sea, de todo el personal de salud, como les decía, ¿no? Por ejemplo, es cuando se inicia, cuando nosotros generamos el desecho. Entonces, si yo voy a generar mi jeringa, coloco una inyección y tengo mi jeringa con una aguja, yo tengo que saber dónde va a ir la aguja, porque es un objeto punzante. Yo tengo que saber dónde voy a colocar mi jeringa, yo tengo que saber a qué depósito voy a colocar mi algodón, ¿no? Entonces, todo empieza acá, ¿no? En el primer paso es justamente donde empieza, más que todo con al personal de salud que tiene que actuar conscientemente y, por ejemplo, y saber, ¿no? Saber dónde eliminar o dónde desechar este tipo de residuos. Consiste en separar y colocar en el envase adecuado cada desecho, ¿ya? De acuerdo a sus características y su peligrosidad. Como les decía, por ejemplo, si yo coloco una inyección, voy a tener una jeringa y una aguja. Yo no puedo colocar la jeringa con la aguja juntos en la bolsa roja, ¿no? Imposible. Entonces, la aguja tiene que ir en su contenedor, ¿no? Entonces, justamente yo tengo que saber separar y colocar en el envase adecuado, ¿ya? Se utilizarán los colores negro para desechos comunes y rojo para desechos peligrosos. Para los objetos punzocortantes se deben utilizar envases rígidos especiales, ¿no? ¿Se acuerdan que con ustedes ya hemos hecho los cortopunzantes donde van? Todas las agujas, todos los bisturís, ¿no?
todo lo que punce, todo lo que corte, tiene que ir en un contenedor aparte, color rojo, ¿no? Entonces, las jeringas va a ir en un contenedor, el forro de la jeringa, el plástico de la jeringa, el papel de la jeringa que viene envuelta, también tiene que ir en otro contenedor. Entonces, todo depende del personal de salud que sepa cómo va a separar y va a colocar sus desechos en cada contenedor, ¿ya? Ese viene a ser la segregación. El paso 2 es el etiquetado. Consiste en llenar y colocar la etiqueta, ¿no? Una etiqueta en cada envase que contenga los desechos peligrosos, una vez que este haya sido sellado, ¿no? Entonces, una vez que viene limpieza, se lleva las bolsas, ya sea la roja o la negra. La roja es de desechos peligrosos y la negra son de desechos comunes. Entonces se va a sellar, se va a amarrar y se va a colocar una etiqueta, ¿no? Ahí en esta etiqueta se va a colocar qué tipo de productos es, productos peligrosos, productos comunes, de dónde viene. Por ejemplo, viene del servicio de emergencia, puede venir del servicio de odontología, puede venir del servicio sala de partos o sala de operaciones, ¿no? Entonces, se tiene que indicar de qué servicio viene estas bolsas, este material, el nombre del responsable del área y la fecha, ¿no? En el paso 3 es la acumulación. Es la forma, es colocar los contenedores sellados, ¿no? En un lugar apropiado en espera de su recolección, ¿no? Entonces es donde se va a juntar, donde se van a reunir todos los contenedores que estén sellados y etiquetados para espera de su recolección, ¿no? De que vayan a ser transportados. En lugar de este lugar donde se acumula todos los residuos debe estar apartado y fuera, lejos de algún ambiente de hospitalización y tener suficiente ventilación. No debe ser cerrado, ¿ya? No se deben acumular residuos en las habitaciones destinados a los pacientes, pues, ¿no? Ni en los pasillos. A veces vemos que, por ejemplo, en el baño están como uno encima de otra las bolsas. Eso no debe ser así. Eso tiene que estar fuera. Debe haber un ambiente especial, lejos de las habitaciones de los pacientes. El paso número 4 es la recolección y transporte interno. O sea, cómo estos residuos van a ser transportados dentro de la institución del hospital, o de salud, o de la clínica, o del policlínico, ¿no? Estos residuos no puede estar el personal de limpieza caminándose por todo el hospital con su bolsa de residuos peligrosos, ¿qué se llama? Subiendo al primer piso, al segundo piso, entrando a un sitio, a otro sitio, ¿no? Entonces tiene que haber un transporte especial, ¿no? Una ruta también especial, ¿no? Entonces, el paso número 4, que es la recolección y transporte interno, consiste en recoger los envases de los desechos del lugar de acumulación y trasladarlos hacia el lugar de almacenamiento temporal, ¿no? El tipo de envases que se utilizará, la ruta que se recorrerá, el horario y las medidas de seguridad que se utilizarán siempre para este transporte no debe conocerlas todo el personal a fin de evitar los riesgos, ¿no? Entonces, también a estos sitios no deben entrar el personal de otros servicios, no deben entrar los pacientes, no deben entrar los visitantes, nada. Tan solo debe ser uso del personal encargado del transporte, o sea, el personal de limpieza. Y el último paso es el almacenamiento temporal. Este almacenamiento temporal se trata de la acumulación de los desechos sólidos hospitalarios en un lugar acondicionado en espera de su recolección definitiva, o sea, de la recolección ya externa, ¿no? Ya que ya van a salir de la institución de salud, ¿ya? Debe acondicionarse, dice, 2 locales para el almacenamiento temporal, uno para desechos comunes y otro para desechos peligrosos,
¿no? Es como, digamos, de acá se van a juntar todos los desechos de toda la institución, de todo el hospital, ¿no? De todos los servicios. En una habitación, en un sitio estarán los desechos peligrosos, las bolsas rojas, y en otro ambiente estarán las bolsas negras, que son los desechos comunes, ¿no? A la espera de la recolección, del manejo externo ya, digamos. ¿No? Entonces acá, después de esto, va a venir ya el manejo externo de los desechos hospitalarios. Este manejo externo son las operaciones que se va a dar a los desechos sólidos efectuadas fuera de la institución de salud, ¿no? Son ¿qué va a pasar con estos desechos fuera del hospital, ¿no? Y estos a cargo de quién va a estar, de empresas o instituciones municipales o privadas, ¿no es cierto? A veces, por ejemplo, el municipio apoya con sus carros recolectores, ¿no? O privados, ¿no? O el mismo hospital también puede ser. Entonces, están encargadas del transporte externo, ¿no? Y dentro de este manejo externo, tenemos 3 fases, que es la recolección y transporte externo, el tratamiento y la disposición final. En cuanto al paso 1, en la recolección y transporte externo, es el operativo de carga, ¿no? Es ese procedimiento, digamos, o el proceso donde se carga y se traslada los desechos sólidos de un hospital desde el lugar donde se almacena temporalmente, ¿no? Hasta la planta de tratamiento o directamente al relleno sanitario. Ustedes saben que hay, por ejemplo, hay en otros países, hay un tratamiento especial, una planta de tratamiento, ¿no? Que los incinera totalmente, son unos hornos muy grandes, donde ahí van a colocar los materiales peligrosos y los van a incinerar, ¿no? Reduciéndose digamos, su tamaño lo más mínimo posible, ¿no? Porque se van a quemar, entonces se van a reducir a tal parte que se van a convertir en masas muy pequeñísimas, ¿no? En tamaños muy pequeños. Entonces, o si no, también se hace un relleno sanitario, ¿no? Que es, por ejemplo, enterrarlos, pero enterrarlos pues en una profundidad que realmente vaya a asegurar, ¿no? Que se vaya a biodegradar, sobre todo los residuos comunes, ¿ya? En cuanto al tratamiento, es el proceso para eliminar las características de peligrosidad, ¿no? De los desechos sólidos hospitalarios, de manera que no representen para la salud pública un riesgo mayor que los desechos comunes. ¿No? Lo que les decía. Por ejemplo, estas bolsas de desechos comunes, desechos peligrosos, ¿no? Pueden ser, a veces ahí puede ser que haya gasas, que haya jeringas, ¿no? Entonces, a veces en esos hornos de incineración, ¿no? Los meten, los queman a unas temperaturas muy altas, ¿no? Que mueren todos los microorganismos que puedan haber ahí, mueren, ¿no? Y al final simplemente nos sale que, digamos, salen como una ceniza, ¿no? Sale una pequeña cantidad de ceniza que ya no representa, digamos, un riesgo para las personas, ¿no? Ya no. Entonces, ya ese es el tratamiento que se les da a este tipo de residuos peligrosos, ¿ya? Y prácticamente ya se volvería como un desecho común. ¿Ya? Ese es el tratamiento que se les da a esos riesgos, a esos residuos peligrosos. Y el paso número 3, la disposición final, ¿no? Que
que consiste en la ubicación de los desechos sólidos hospitalarios peligrosos tratados, o sea, ya han sido tratados anteriormente, ¿no? Como les decía, puede ser en el horno, como les digo, en la incineración, y de los... Ay. Y de los comunes en rellenos sanitarios, ¿no? Como ustedes están viendo, por ejemplo, acá son unas máquinas especiales que tienen que hacer unos huecos muy profundos para poder enterrar estos residuos, ¿no? Los residuos comunes y los residuos peligrosos, pero que ya han sido tratados. O sea, ahora estos residuos peligrosos ya no son un riesgo para las personas, ¿no? Entonces ya prácticamente ya no hacen daño a nadie. Y ahí van a ser los rellenos sanitarios, que tienen que ser en unos sitios pues bastante lejos de la población, de la ciudad, por ejemplo, donde no haya gente, donde no camine gente, porque a veces la gente o los mismos animales, a veces ustedes habrán visto cuando no los entierran en una área, en una zona, y no son muy profundos, el aire, por ejemplo, o las mismas personas o los mismos animales lo empiezan a escarbar y los empiezan a sacar, ¿no? Entonces eso tiene que ser unos rellenos sanitarios, pues, en buenas, que reúna las condiciones como debe ser, ¿ya? En cuanto a la ruta sanitaria, la recolección y traslado interno de los residuos debe ejecutarse de acuerdo a la ruta sanitaria establecida en la institución prestadora de salud, ¿no? Entonces, esta ruta sanitaria es la que se realiza dentro del establecimiento de salud, como les decía, ¿no? El personal de limpieza, el personal que está encargado de recolectar los desechos de todo el hospital, de los diferentes servicios, no puede estar, digamos, transitando por los pasillos, por los ambientes de los pacientes, con todo su recolector de desechos, ¿no es cierto? Entonces, y tampoco a la hora que desee, en la mañana, en la noche, a cualquier hora, no. Para esto, la ruta sanitaria establece los horarios de recolección de los residuos, ¿no? Puede ser en la mañana, muy temprano, en la tarde, en la noche, ¿no? Entonces tiene sus horarios exclusivos nada más. También se indica sobre el plano en la planta el recorrido a seguir, ¿no? Por ejemplo, de dónde va a empezar, de qué servicio va a empezar y en qué servicio va a terminar, ¿no es cierto? Para realizar esta recolección y este traslado. Por ejemplo, no va a ir primero digamos, a sala de operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los residuos de sala de operaciones sabemos que por lo general van a ser residuos biocontaminados, ¿no? O bioinfecciosos, porque va a ser sangre, va a ser gasas con sangre, con pus, de repente va a ser apéndices, restos de tejidos como apéndices, vesículas, de repente va a ser la ropa del personal, va a estar sucia con sangre, las sábanas va a estar manchadas de sangre, ¿no es cierto? Todo eso, ese es el desecho, esos son los residuos que tendría que sacar de sala de operaciones. Y con esos desechos de sala de operaciones, pues no se va a ir, digamos, a consultorio externo a recoger sus desechos, ¿no? No se va a ir después, digamos, a recién nacidos, tampoco, ¿no? Entonces, por eso esta ruta sanitaria establece el horario que se va a tener para recolectar los desechos sólidos y también va a indicar el recorrido de cómo se va a realizar esta recolección de desechos, ¿no? Empezará, digamos, por los desechos, por los servicios que tengan desechos más limpios, digamos, puede ser las oficinas, ¿no? Digamos, la oficina, la jefatura, donde tan solo va a haber papeles de repente, y al final terminará
con los desechos de sala de operaciones, de sala de partos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ruta sanitaria, ¿ya? Bueno, esto es los cuartos de almacenamiento tienen que estar limpios, ¿no? Tienen que estar limpios, tienen que estar los contenedores con tapa, ¿no? Bien tapados, tienen que estar las paredes, tienen que ser lavables también, y hay unos carros transportadores, ¿no? Donde se transporta todo lo que son las bolsas rojas o negras, ¿ya? Bueno, ya se acabó. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, para que pasemos a ver un video? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? Creo que se han ido. Ninguna, Miss. No, mi, estamos aquí. Ninguna, Miss. O se han dormido, creo, se han dormido. ¿Dónde está Gladys? No, Miss. No duerman, chicos. No duerman. Ya, vamos a ver un video. No, A ver. Miss. Ya. A ver. Entonces, ¿y qué pasó ahora? Ya. A ver. Ya no se mueva. Su audio. ¿Qué tiene mi audio? Parece remoto. Está de todo ahorita. ¿Por qué se escucha eso? ¿Por qué se escucha eso? Alguien. No sé. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Miss. Ahora sí. Ya, ya, ya. Les voy a buscar el video, chicos. No se vayan. Ahí nomás, por favor. ¿Dónde está ahora? Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, el Proceso Salud y Ambiente, ¿Están escuchando, chicos? de Residuos Sólidos, Red Giresol, Miss, se presenta. escucha entrecortado. ¿No se escucha bien? Sí se escucha, Miss. Ah, ya. El manejo adecuado de los desechos que se generan en las instituciones de salud del país es de vital importancia para la protección de la salud humana y del medio ambiente. Por eso, es responsabilidad de todos tener en cuenta las normas de bioseguridad que facilitarán tanto el manejo interno como el externo de los desechos. El manejo interno es el que se realiza en el lugar de generación de los desechos, ya sea en hospitales, clínicas, centros y subcentros de salud, unidades móviles, consultorios médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, de patología y experimentación, locales que trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias y centros de estética. Las fases del manejo interno de los desechos son generación y separación, almacenamiento intermedio o depósito secundario, almacenamiento final y tratamiento al interno del establecimiento. generación y separación. La primera fase es la separación en la institución de salud, que es responsabilidad de quienes generan los desechos. Los desechos pueden ser generales o comunes, cortopunzantes, infecciosos y especiales. Desechos comunes o generales.
Estos no representan riesgo para la salud y el ambiente. Tienen el mismo grado de contaminación que los desechos domiciliarios. Por ejemplo, papel, cartón, plástico, restos de la preparación de alimentos, yesos y vendas no contaminadas, fundas de suero sin residuos de líquido, desechos cortopunzantes. Deben ser colocados en recipientes desechables a prueba de perforaciones y fugas accidentales con capacidad no mayor a 6 litros. Entre estos desechos están agujas hipodérmicas, bisturí, aplicadores y cotonetes, los yus, cubre objetos, placas microscópicas rotas o desechadas, ampolletas vacías, cartuchos de anestésicos de odontología, bajalenguas de madera y palillos. Desechos infecciosos. Contienen gérmenes patógenos y representan riesgo para la salud y el ambiente. Por ejemplo, cultivos de agentes infecciosos, desechos de producción biológica, residuos de alimentos de pacientes, desechos anatomopatológicos como órganos, tejidos, partes corporales extraídas mediante procedimientos médicos, sangre y sus derivados, fluidos corporales, cadáveres o partes anatómicas provenientes de clínicas veterinarias o laboratorios de experimentación, material que ha estado en contacto con fluidos corporales como apósitos, torundas, gasas, algodón, pañales desechables, toallas sanitarias. Desechos especiales. Representan riesgo por sus características físico-químicas y son generados por servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Se clasifican en químicos, radioactivos y farmacéuticos. Desechos especiales radioactivos. Provienen de laboratorios de análisis químico, radiología y radioterapia. Desechos especiales químicos. Tienen características tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas. Por ejemplo, quimioterapias, soluciones para revelados de radiografías, baterías usadas, aceite, lubricantes usados. Desechos especiales farmacéuticos. Por ejemplo, envases de fármacos y de líquidos y reactivos que generen riesgo para la salud. Medicamentos caducados, contaminados, residuos citotóxicos, mutagénicos y terogenéticos. Recipientes. Según el Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud del Ecuador, se debe usar recipientes. Negro para desechos comunes, rojo para infecciosos, verde para orgánicos, gris para reciclables y cajas de cartón para especiales. Los desechos radiactivos y citotóxicos serán almacenados de acuerdo a las normas del organismo regulador vigente. Los recipientes y fundas deben ser de plástico biodegradable y opaco para impedir la visibilidad y tener un espesor y resistencia de más de 35 micrómetros. Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, el proceso Salud y Ambiente y la gestión integral de residuos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? A ver, una pregunta. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta, chicos?
Creo que estamos claros, ¿no? Creo que eso debemos, están escuchando, ¿no? ¿Me escucha? Sí, Miss, lo estamos escuchando. Creo que, a ver, escucha, por favor. Uy, otra vez. Ya, creo que tenemos que tener en cuenta eso y acostumbrarnos a trabajar de esa manera, ¿no? Como ustedes han visto en la última parte del video, cuando nosotros realizamos alguna actividad asistencial en el hospital con la atención de un paciente, vamos a generar siempre un desecho, ¿no? Siempre va a quedar algo para eliminar, ya sea un algodón, ya sea una jeringa, ya sea la empacotadura de la jeringa. Entonces, y todo eso no puede ir a un solo contenedor, no puede ir a un solo recipiente. La aguja tiene que ir a un contenedor rojo, el frasco del medicamento tiene que ir a otro contenedor, la jeringa en sí tiene que ir a otro contenedor. Entonces, los guantes también. Nosotros tenemos que empezar a realizar, somos los primeros, el primer personal que está en primera fila para que nosotros empecemos a seleccionar, mejor dicho, los diferentes tipos de desechos, ¿no? No puede ir todo junto. Si nosotros empezamos a actuar de esa manera, ¿no? De colocar cada cosa en su sitio, vamos a ayudar mucho, mucho con nuestro ambiente, con nuestro planeta, con nuestra salud sobre todo, ¿no? Con la salud no tan solo mía, sino de toda la población, de nuestros familiares. Y evitar que se enferme, evitar que vengan nuevas enfermedades, que se reproduzcan nuevas enfermedades, como lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? Del coronavirus. Es una enfermedad que está arrasando con tanta gente, está matando a tanta gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que ya empezar a cambiar nuestra mentalidad, cómo debemos trabajar, cómo debemos ser en nuestras casas. En nuestras casas también tenemos que empezar a tener esa seguridad, ese cuidado en todo sentido, ¿ya? Ustedes que están en formación, ustedes tienen que empezar a trabajar de esa manera. Acostúmbrense a trabajar como debe ser. Todas las cosas pensando siempre en la seguridad de mi persona y en la seguridad también del paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicas? A ver, díganme. O si no, está subido en la plataforma, está subido en las diapositivas y también está el video. La clase, la tarea, la actividad, la voy a subir ahora en la noche, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, tienen que hacer su resumen de la clase del día de hoy y la actividad que yo les voy a poner en la noche. ¿Hasta cuándo? Hasta el día martes en la noche se presentan las tareas. Ya ustedes ya saben, eso está de más decirles. Ya, cualquier cosa, alguna duda que tengan, por favor, digan ahora, de una vez, menciónenla para que no tengamos problemas más adelante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta? Ya. Otra cosa que les quería... Miss, buenas tardes. Dime. Miss, Dime. ¿va a dejar alguna actividad, Miss? Es que Zoom me estaba votando desde hace rato y no escuché si va a dejar alguna actividad o no. Sí, pero todavía no está subida en la plataforma. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Pero en la noche lo voy a subir, entonces ustedes también tienen que revisar, ya revisen. A veces no da el tiempo que a veces tenemos, al menos a mí a veces el tiempo se me va tan rápido y no me permite subir al toque todo, pero trato de ponerlo en el mismo día si es posible o en la noche.
Entonces, en la noche, que es más tiempo, yo lo voy a subir la tarea, la actividad. Entonces, ustedes revisen en la noche, o si no, mañana temprano, lo revisan y ya van a tener su actividad, por favor, para que lo realicen pues hasta el día martes. ¿Ya? Entonces, algo que quería decirles también yo en la casa, también enseñemos a nuestra familia, ¿no? Sobre la disposición de los desechos, ¿no? En la cocina, por ejemplo, en nuestro patio, tengamos dos contenedores diferentes, 2 baldes puede ser, unas cajas de repente puede ser, y en un sitio vamos a eliminar los residuos comunes y en otro sitio también de repente algún peligroso, ¿no? Por ejemplo, a veces como hay vidrios, a veces en la casa tenemos vidrios que se rompe algún vaso, algún jarro, alguna jarra, se puede limpiar algún plato, entonces también son peligrosos. O también se rompen los focos de la luz. O a veces también tenemos, por ejemplo, los frascos de aerosol, que también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces todo eso se pone en una bolsa separada y cuando venga el camión recolector se le hace entrega, ¿no? Y se le rotula bien qué es lo que contiene esa bolsa, ¿no? Se le rotula y se le especifica que eso tiene vidrio de repente o tiene aerosoles, ¿no? Todo eso se le explica. Tenemos que nosotros empezar desde la casa, también podemos empezar a seleccionar y separar nuestros residuos, ¿no? No tan solo esto se da en una institución de salud, como hemos dicho, no tan solo. Esto se da en todo. Y tenemos que nosotros hacerlo de esa manera, ¿ya? Entonces, espero que esta clase nos sirva. Yo creo que más claro no se ha podido hacer. La clase, bueno, ha estado bonita y entendible, ¿no? Espero que ustedes también lo hayan recibido de esa manera. Entonces, espero verlos el próximo miércoles. Como les digo, por favor, en la noche yo voy a subir la tarea, la actividad. Revísenla para que a tiempo lo puedan hacer también, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicas? Miss, disculpe, ¿cuántos temas más vamos a avanzar en su curso? ¿O cuándo estaría terminando el primer semestre? A fines de este mes. A fines de agosto. Ok, Miss. ¿Ya? Como hemos tenido, inclusive de repente el último examen va a ser en la última semana de agosto, porque estaba programado, la actividad del aniversario del instituto estaba programado para un miércoles, ¿se acuerdan? Miércoles 15 creo que ha sido. Sí. Pero hemos hecho clases normales, ¿no? Porque la actividad se hizo el jueves. Entonces nosotros hemos adelantado una semana más prácticamente, ¿ya? Sí, Miss. Ya, entonces también, chicas, vayan estudiando de una vez para el examen final. Hay unas chicas unas alumnas que están mal en sus notas del examen. Entonces, tienen que ponerse moscas para el segundo examen. ¿Ya? Ya, chicos, cuídense. Adiós. Ya, Miss, cuídense. Tú también. Adiós. Chao, mi.